¿Qué pensaste, Álvaro? Platícame. Con respecto a tu pregunta, que ponía en relación la espiritualidad, ¿verdad?, con un propósito en la vida. Yo creo que es ese uno de los caminos para desarrollar la espiritualidad, porque nos, cuando estamos en una posición en la que eh, estamos tranquilos, estamos en silencio, estamos con una serenidad personal, mental, emocional, entonces es cuando se nos ofrece o vemos la capacidad de proyectarnos más allá. Y esto lo vemos en la terapia muchas veces cuando ayudamos primero a hacer una labor de limpieza. Y esa es la parte más ingrata de la terapia, cuando uno tiene que pasar por momentos de revisión de su vida y de sanar heridas que han quedado en el pasado, pero que tienen un efecto en el presente, sin duda. Una vez que uno consigue procesar, limpiar esa carga, entonces es cuando uno accede a ser capaz de plantearse y de ver otro horizonte diferente. Y en ese horizonte muchas veces aparece este concepto de ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cómo la puedo orientar? Porque de pronto recupero un proyecto, una idea, una cierta misión que siento que es importante y que está ahí para mí, o doy un testimonio. Y esto sí lo vemos muy frecuentemente en pacientes que una vez que vamos hacia el final ya del proceso terapéutico, se abren a necesitar y a querer compartir y dar testimonio de lo que han vivido. Y a veces se convierte en un cierto tipo de misión. Hay personas que escriben a partir de ahí. Hay personas que crean alguna asociación de ayuda a damnificados que han vivido lo mismo que ellos han vivido. Hay personas que comienzan sencillamente a hablar de lo que jamás se han visto en la capacidad de hacer. Y por lo tanto eso conecta con un cierto sentido de propósito. Ahora bien, si me preguntas cómo poder identificar el propósito y la misión de cada uno, ahí vamos a tener ciertas dificultades, creo yo, en dar con una definición exacta. Bueno, pero hablando tú de lo que dices, de esa purificación que tenemos que ir haciendo en el camino, Ujú, porque todos tenemos que hacerlo de alguna manera, pero muchísimos buscamos nuestra misión afuera, en el trabajo, en el rol, en esa meta de la que hablabas tú por alcanzar. ujú, Pero en eso que tenemos que hacer, todo eso tiene miedo. O sea, quiero lograr esta meta, pero hay miedo, hay ujú. carencias, hay necesidad de validación. Platícanos, ¿cómo es esa purificación? Porque yo quiero hacer algo afuera en un trabajo, tratamos de buscar afuera, que Mm. normalmente deberíamos buscar dentro de nosotros, pero ahí nos vamos a encontrar con el miedo, con las carencias, con la validación, con esa necesidad. Platícanos de eso. Claro que sí. Ese proceso de purificación o de sanación, podríamos llamar, es un proceso que nos va a llevar precisamente a enfrentarnos a eso que nos cuesta enfrentar, a dolores que quedaban o que quedaron arraigados y muchas veces ocultos en una especie de cápsula secreta dentro de nuestra mente. Podemos hablar de mente inconsciente o preconsciente. Y cuando uno accede a empezar a ver que ahí había un dolor, empieza a enfrentarse al miedo, como dices. Y ese miedo es el que nos va a permitir identificar aquello que resulta doloroso. Hay miedo, puede haber vergüenza, puede haber culpa enorme, puede haber inadecuación. Y ese proceso de sanación mediante el cual uno lo puede enfrentar, hay veces que requiere de una psicoterapia, otras veces hay personas que no tienen tanta herida y que pueden irlo sanando mediante otras actividades. El hecho de irlo limpiando nos va a permitir no ya vivir sin miedo, porque hay veces que uno piensa que una persona sana, equilibrada mentalmente, espiritualmente, es una persona carente de miedo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el miedo está presente en la experiencia humana y es un indicador, ¿verdad? Uno no debería de temer el miedo. Es como cuando uno va manejando un auto y aparecen determinadas lucecitas rojas que no deberían estar, porque sabemos cuáles, las verdes son buenas, las rojas no tan buenas. Imagínate que andáramos con ese auto y se encendieran pilotitos rojos y decidiéramos ignorarlos. Si los ignoramos,
las cosas van a ir a peor y el motor al final va a tener una avería mucho mayor. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo es un avisador biológico de algo que nos cuesta. Y la manera en la que vamos a abordar o afrontar ese miedo es la que es más importante. Cuando uno tiene un trabajo personal hecho, uno considera, acepta, identifica el miedo y actúa a pesar del miedo. Y tenemos el cálculo del riesgo de hacer o no hacer determinadas cosas, de emprender o no emprender determinado proyecto, de ir a comunicarnos, a hablar, a platicar con determinadas personas, independientemente de que podemos sentir miedo a hacerlo. Todos los profesionales que, por ejemplo, tienen una labor de exposición pública, sienten en un momento determinado ese miedo, un miedo, por ejemplo, a hablar en público, un miedo a estar conectado con personas, un miedo a estar presente en programas como este, por ejemplo, porque uno siente que a lo mejor va a resultar inadecuado y que la mirada del otro puede ser demasiado crítica, enjuiciadora o censuradora. Pero afrontar eso implica aceptarme como persona que está en evolución, que puede cometer errores, pero que trata con la mejor de las intenciones de ir superando esos obstáculos. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, sí, trabajar con el miedo es importantísimo, por supuesto, nos va a ayudar a quitarnos ese lastre de encima y nos va a permitir proyectarnos hacia la construcción de ese proyecto o de esa misión, de ese propósito en la vida. Ya nos lo comentaba y me parece muy valioso el testimonio de Víctor Frankl cuando hablaba del hombre en busca del sentido de la vida, ¿verdad? Alguien que estuvo en terribles experiencias de campos de concentración durante el nazismo y que había observado que las personas que tenían mayor fortaleza física, mental, emocional, los supervivientes de aquel drama, de aquel holocausto, eran personas que habían construido un cierto propósito y se proyectaban en ello al término de la experiencia del cautiverio. Son personas que se proyectaban en reunirse con familiares, en hacer un viaje con determinadas personas, en hablar y tener un encuentro con determinados seres queridos, o hacer, montar un negocio, un tipo de actividad que habían soñado con ello desde hacía tiempo, o dedicarse a la música, qué sé yo, muchos de estas experiencias eran anheladas con un propósito vital por parte de personas que estaban en unas condiciones infrahumanas. Y hay veces que esa proyección hacia afuera nos ayuda muchísimo a mantenernos, a sostenernos, a trabajar con esa resiliencia hacia aquello que nosotros vamos definiendo como nuestro propósito. Aunque el propósito, a mi modo de ver, es una mezcla de lo que uno proyecta, imagina, crea desde nuestra experiencia humana y también de lo que la vida nos va proponiendo, sin haberlo decidido, sin haberlo planeado. Yo no soy tan defensor de definir tu propósito vital, sino de irlo descubriendo conforme vamos avanzando en la vida, entre las decisiones que tomamos y nuestra apertura hacia esa conexión espiritual, trascendente, divina, como queramos llamarlo. Ese es mi planteamiento. No sé qué te parece y cómo lo ves, nena. Me parece muy interesante y me parece muy bien, pero tú estás hablando de creatividad, de pensamiento. Estamos hablando de un pensamiento que está creando hacia un futuro algo que estoy imaginando ahora para cuando me quite, cuando salga de esta situación tan triste como los campos de concentración, pueda yo tener, ¿no? Entonces hablamos de pensamiento, estamos creando algo en nuestra mente. Entonces, al crear nosotros eso en nuestra mente, podemos hacer también pensar nuestra misión de vida. Uh -huh, Tenemos que decir, bueno, mi misión de vida, mi propósito de vida tiene que ser fundamental. uh Ese -huh. propósito de vida no tiene que quedarse afuera, en el mundo externo. Tengo que irme a algo más fundamental. ¿Qué sería eso y cómo podríamos encontrar eso, Álvaro? Está muy complicada esa pregunta. No sé si te entendí bien, nena, porque ese propósito
eh, vital, parece que lo refieres a algo que es más interno que externo, ¿no? Y que no está tan concretado en acciones externas, sino más con un sentimiento interno de conexión. ¿Es así? Sí, así es, con algo que no muere, que no perece, que no se acaba, que no cambia, con algo que somos realmente, que está ahí, pero que no hemos entrado. Correcto. Claro que sí. Esa es la conexión a lo que algunos autores hablan como la fuente del amor, del conocimiento, de sí, del amor incondicional. Esa conexión con ese amor es una experiencia sumamente central y aquellas personas que se han acercado mucho a esa experiencia, efectivamente, no necesitan proyectarse en una acción concreta, aunque yo creo que están íntimamente relacionadas, es decir, uno puede tener un sentimiento de profunda conexión que además se va a proyectar de algún modo en mi vida diaria, es decir, somos en definitiva, seres humanos que estamos avanzando en nuestra vida y que pasamos por diferentes etapas y actuamos, decidimos hacer o no hacer determinadas cosas, porque hay veces que el saber parar una determinada dirección de nuestra vida o saber dejar un trabajo a veces que nos disgusta puede ser una importantísima decisión conectada con un propósito vital de centrarnos en lo que es más certero, más verdadero para uno. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, Álvaro, y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo y está con nosotros Álvaro Baturoni. Regresamos, amigos.